El primer caso de posesión demoníaca del que se tiene noticia fidedigna cuenta, según nuestro calendario, con menos de 2000 años de existencia. Su retrato, a decir verdad lleno de color y de matices, aparece en el que se considera el más desconcertante de los episodios evangélicos relacionados con Jesús de Nazaret. Se trata del pasaje del llamado endemoníaco de Gerasa. Arribaron al territorio de los gerasenos, que está enfrente de Galilea, y al saltar a tierra les salió un hombre del país poseído por los demonios y que hacía bastante tiempo no usaba vestido ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Preguntóle Jesús: ¿cómo te llamas? Él respondió: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios. Jesús ordenó que salieran de él y que se alojaran en las entrañas de una piara que se hallaba cercana al pobre hombre. Entonces salieron los demonios del cuerpo del hombre y se metieron en los puercos, y la piara se arrojó por la pendiente del lago y se ahogó, y el hombre quedó libre del influjo de aquellos espíritus. La antigua religión de la India, basada en los Vedas o escrituras sagradas, también nos habla de una cierta relación entre el mundo de los espíritus malignos y los seres humanos. Según esta teoría, entidades desencarnadas de naturaleza ignorante o maliciosa buscan a seres vivos para poseerles a fin de continuar la vida terrenal. Después de haberse incorporado, ejercen el control del cuerpo y de la mente elegidos, actuando sobre ellos siempre de manera negativa. Otras tradiciones, como la china o la japonesa, por ejemplo, creen firmemente que la mayor parte de los males del mundo vienen determinados por la influencia directa de los espíritus malignos de nuestros antepasados, que pueden llegar incluso a provocar la muerte directa en aquellas víctimas humanas que hayan elegido como huéspedes. La única diferencia que quizá podamos encontrar reside en la forma y el nombre que se da en cada caso según las creencias. Demonios, sátiros, entidades malévolas o el mismísimo Satanás. El fondo, sin embargo, tiene en todos los casos un denominador común: la creencia en que el mal puede adueñarse de nosotros e invadirnos, y anularlos tanto física como psicológicamente. Ahí teníamos nuestra reseña histórica acerca de la posesión demoníaca. Y ahí tenemos, creo ya, a nuestro experto de hoy, el profesor Darbo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de hablar con usted. El gusto siempre es mío. Y bienvenido al programa. Bienvenido porque además usted es una de las personas con más conocimiento en este tema. Creo que incluso su tesis doctoral versó sobre este asunto, precisamente. Sí, sobre la esquizofrenia o posesión diabólica. Eso depende del grado de psicótico que esté el enfermo. Muy bien, pues vamos entre todos, entre Fernando, entre José Luis, entre el profesor Darbo, que le tenemos aquí esta noche, y entre lo que yo también pueda aportar, a intentar dilucidar hasta qué punto el diablo existe y puede llegar a poseernos, ¿no? Como primera pregunta, yo creo que la obvia sería, en fin, ¿cómo podemos definir la posesión diabólica? El primero que me quiera contestar. ¿A quién lo preguntas? A ti, por ejemplo. Bueno, el estado de posesión diabólica es un estado de perturbación, es un estado de perturbación psíquica que te lleva a situaciones alucinatorias, a situaciones de autosugestión tan importantes que te pueden llegar a perturbar la mente a un nivel tan profundo que te produce, pues no sé, fenómenos psíquicos, psicológicos, no parapsicológicos, como por ejemplo la psicastenia, la neurosis, la obsesión, un sinfín de problemas siempre psíquicos que luego generan enfermedades de tipo psicosomático. Esto es lo que es un poseso. O sea, sería siempre, según lo que estás definiendo, siempre vendría dado por un problema psicológico. Siempre viene efectivamente por una perturbación psíquica. Esto siempre. En algunos casos, en el caso religioso, la perturbación puede ser espiritual, como creen los religiosos, que hay un espíritu que te puede perturbar tu propio espíritu,
pero de hecho el propio espíritu, la psi, es el alma, y el alma es el elemento psi, es el elemento de la mente. Por lo tanto, siempre estamos hablando de un factor mental. Y a mí me gustaría hacer una pequeña puntualización, y es un matiz, y es el que da la propia Iglesia cuando define el acto de la posesión diabólica, que lo define como la ocupación por parte de Satán del cuerpo de una persona con el objeto de influir en ella mediante fuerzas sobrenaturales o desconocidas. Sí, es verdad. Es verdad que nada así. Eso es. A mí lo que me llama muchísimo la atención es la diferencia que existe entre una creencia como es la creencia que nosotros tenemos religiosa y la que acaba de dar usted desde un punto de vista más racionalista. ¿Qué similitudes tenemos? Es que a veces no lo oigo ver. A ver, ¿qué dices? Creo que tenemos un problema. ¿Estás en algún lugar con mucho ruido de fondo? No, ahora ya no, dime. ¿Ahora ya no? ¿Ya ¿Cuál era la pregunta? No, bueno, José Luis se refería a que si siempre que nos encontramos con un caso de supuesta posesión, pues estamos hablando de lo que tú has mencionado al principio, es decir, de un caso simplemente psicológico, o si efectivamente en algunos sucesos pues podemos pensar que es el diablo, como dice la Iglesia, el que efectivamente está ocupando la mente de una persona. ¿Es siempre psíquico o puede que haya alguna entidad demoníaca que ocupe la mente? Vamos a ver, uno no puede ser dogmático absolutamente en nada en esta vida. Lo que pasa que lo que sí es cierto es que existe la cultura y sabemos de dónde proceden las cosas. Sabemos que el diablo es una figura de tipo filosófico inventada por la Iglesia y desarrollada a partir, creo que es del año 400 y pico, no me acuerdo ahora qué concilio es, tenía que ver la tesis, porque allí estaba definido exactamente cómo se creó la figura del diablo, basada en otra deidad anterior griega, que era el dios Pan. Por lo tanto, el invento de Satán, Lucifer, como quieras llamar, del diablo, es posterior al fenómeno de la posesión, porque en la posesión ya existen referencias de esos estados de posesión en todas las antiguas escrituras de todas las religiones, estos estados alterados de conciencia. Por lo tanto, antes estaba la perturbación o la enfermedad que la existencia del diablo. Hoy en día el Papa ya reconoce que ni existe el cielo, ni existe el infierno, ni existe el diablo, sino que es simplemente una creencia, siempre de tipo filosófico, pero no una entidad morfológica. Por lo tanto, no podemos decir ni afirmar que esa entidad nos esté a nosotros poseyendo. Ahora bien, uno puede creerse que está poseído por el diablo o por Napoleón. Depende del grado de información que tenga y de creencia que tenga, ¿no? Sebastián, vamos a ver, entonces, para ir centrándonos un poco, ¿se puede hablar en algún caso concreto de una entidad que llegue a entrar dentro de un cuerpo de una persona y lo pueda poseer? No, lo que sí ocurre es que hay algunos grados muy graves de perturbación en donde se producen alucinaciones llamadas tenestésicas, que son unas alucinaciones de tipo orgánico, en donde la persona supuestamente poseída se cree sentir que le están devorando por dentro, o que le están manipulando por dentro, por las entrañas, por el cerebro, por donde sea. Entonces uno entiende que tiene una entidad dentro del ser que le domina. Entonces las señales físicas en esos casos, ¿qué serían? ¿Bloqueos psicosomáticos, para entendernos? Siempre son resultados de tipo psicosomáticos que se producen y se reproducen perfectamente bien en hipnosis. En hipnosis también ocurre exactamente lo mismo. Y también depende del grado de información que le des, el tipo de información que le des y la profundidad del estado mental en que se encuentre, la persona o el sujeto hipnotizado reacciona de esta forma. Y si le dices que se está quemando, le salen llagas, ¿no? Y si le dices, por ejemplo, que no ve nada, pues no ve nada, exactamente no ve nada. Cree no ver nada, aunque en realidad la vista la sigue teniendo, pero él no ve nada, o no percibe nada, o no oye nada. Por lo tanto, hemos de deducir que la mente es capaz de bloquear y alterar todos los sentidos. Sí, estaríamos hablando de procesos mentales que la propia persona crea, ¿no? Claro, en principio tenemos que pensar que yo soy propietario del campo de la psicología, y aunque investigo en parapsicología, un fenómeno paranormal, siempre dentro de la mente. Eso está demostrado que todos estos fenómenos siempre ha intervenido un proceso mental anterior, que es lo que ha generado ese
este estado patológico, podríamos llamarle, o esta situación patológica en la vivienda o en el lugar o en la familia o la propia persona, en el entorno donde se produce, siempre se produce una alteración de tipo patológico en la persona. Entonces, no es necesario que intervenga para nada ninguna entidad divina o sobrenatural o maligna de tipo físico, ¿no? Sino puramente filosófico. Si uno se cree poseído por el diablo o, como he dicho antes, por otra entidad maligna, pues nada, pues le atribuirá a él la culpabilidad de todo lo que le está sucediendo. Pero no significa que esa entidad esté dentro de él. Ocurre lo mismo que en la reencarnación. O sea, reencarnación, científicamente hablando, es imposible. O sea, la reencarnación, cuando mueren las células, se produce una necrosis y no te puedes reencarnar. Ahora bien, ¿puede otra entidad de tipo filosófico influir o, como dije, informar a otra persona que nace después y tener sus conocimientos? Eso explicaría lo de los niños prodigios. Puede. A eso, ¿cómo lo llamamos? Subconsciente colectivo, inconsciente, pero no significa que en realidad físicamente esta persona sea aquella. Pues lo mismo ocurre con la posesión, que no tiene por qué ser un espíritu maligno que te posea, sino que eres tú mismo el que desarrollas una segunda o una tercera personalidad y pasas de una enfermedad como la paranoia, que es como empieza, a una esquizofrenia gravísima. Queda entonces claro que estamos hablando en la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, de pues un problema psicológico que presenta una persona y que deriva precisamente en la creencia de estar poseído, según la cultura que tenga y según las influencias externas que le hayan sido dadas. De todas formas, yo creo que podríamos profundizar, puesto que este programa tiene esa tendencia, vamos a intentar profundizar en el sentido filosófico que estabas diciendo tú, Sebastián. Si te parece, yo creo que es bastante conveniente resaltar un poquito lo que has dicho tú antes, José Luis, porque la Iglesia misma, aparte de reconocer que efectivamente puede haber casos de posesión, es que incluso hace muy poquito, exactamente el 26 de enero de este mismo año, sacó a la luz, divulgó una renovación de su ritual de exorcismo. Entonces, en el momento en que el Vaticano, con toda la fuerza que tiene, con toda la fuerza que ha tenido desde siempre, pues da por hecho que se tiene que dar en algunos casos un exorcismo, entonces dará por hecho que también habrá casos de posesión. Piensa que la Iglesia se encarga de fomentar la superstición siempre. Piensa que hoy en día todavía existe el Tribunal de la Santa Inquisición, las oficinas de la Inquisición todavía existen y están abiertas en Roma. Esto ellos no lo quieren divulgar, yo lo comenté hace unos meses en la revista Año Cero, creo que era. Sí. Todavía está la Inquisición, o sea, por lo tanto todavía creen que hay brujas. Claro. O sea, no, esta gente es gente muy soberbia por un lado, muy fanática por otro, y por lo tanto no hay que hacerles caso, no son gente seria. Una entidad, una institución religiosa, en este caso el Vaticano, que ha sido capaz de masacrar a miles y miles y miles de personas con la Santa Inquisición, no tiene ninguna credibilidad. Entonces, a mí ni a nadie con seriedad puede hablarnos del diablo ni de nada. Claro, está claro que la mejor manera de ejercer poder es a base de superstición y de miedo, que es lo que ha hecho siempre la Iglesia. Claro, o sea, la ciencia está para investigar. Entonces, yo, por ejemplo, he estado muy metido en los casos de posesión porque los he investigado y los he visto, y reconozco que hay fenómenos paranormales que produce el poseso. ¿Qué tipo de características presenta tanto a nivel físico como psicológico este tipo de personas? Hombre, a nivel psicológico, ya como he dicho antes, sufre una alteración de personalidad. Sí, pero a nivel físico, esas características que dices que tú has llegado a presenciar. Una elongación, por ejemplo, de su rostro, se desfigura. Puede ser, por ejemplo, que se dilaten sus pupilas, se exageren todos los sentidos, oye más, tiene hiperacusia, hiperafia, o sea, tiene una agudización de todos los sentidos, ¿no? Incluso puede huirte cosas que comentes lejanos, hasta incluso puede desarrollar la percepción extrasensorial, y desde luego la desarrolla porque se produce una transferencia, y eso está probado, parecido a lo que llamaríamos telepatía, entre el exorcista y el poseso. Quiero decir que si el exorcista sabe inglés, pues el poseso sabe inglés. Si el exorcista le habla en latín, el otro contesta en latín. ¿Eso explicaría la xenoglosia? Es un fenómeno parapsíquico, pero no explicaría nada sobrenatural.
Es que muchas veces, bueno, de hecho, retomemos el tema, la propia Iglesia, las 3 características que da para saber si una persona está poseída o no por el diablo, una de ellas es precisamente la que acabas de decir tú, que hablen idiomas que no le corresponden, que no conoce, como puede ser, por ejemplo, el latín o el inglés. Efectivamente, el fenómeno de genoglosia, que es el hablar idiomas desconocidos, hoy en día sabemos que realmente radican en el subconsciente. Ahora, cuando ellos sacaron ¿cómo diría yo? Los efectos del poseso, o sea, las pruebas que demuestran que uno está poseso, que creo que fue en el año 400 y pico, sí, creo que fue en ahora no me acuerdo bien porque hace años que no me ocupo del tema del estudio pero es igual. Para ellos era inexplicable. Hoy en día para nosotros no es inexplicable. Acabo yo ahora de estar tratando a un chico que ha sido atropellado y se ha dado un golpe en la cabeza y ha empezado a hablar el chino. Entonces hemos de pensar que este chico era chino. Pues no, resulta que bajo estado de hipnosis nos hemos enterado que cuando él era pequeño le dejaban en una casa que tenía una vecina que a la vez tenía una sirvienta china. Entonces iba la sirvienta china a hablar con el niño, a cantarle cosas, canciones y a decirle algunas frases y le hablaban chino. Pues bien, esta persona al recibir el golpe fortuito en un accidente ha recordado una hiperemnesia, ha recordado información que tenía en el subconsciente. Sí, que tenía almacenada ahí y claro, eso no quiere decir que sea chino. Ahora, en otros siglos, en la Edad Media, primero a le hubiera costado ir a la hoguera, pero suponiendo que no hubiera sido esto, desde luego se creían que este tipo es un reencarnado. Eso ocurre mucho con los posesos, ¿eh? ¿Y otros fenómenos como, por ejemplo, la levitación? El fenómeno de levitación, en realidad, es muy raro verse y tendríamos que ver si realmente se ha producido alguna vez, aunque existen testimonios de exorcistas que dicen que sí, que se levita. Yo sé lo que sí he visto en un caso de posesión en París, es una chica andar por las paredes, o sea, subirse por una pared y darse una vuelta por el techo y volverse a bajar. Esto sí ¿Y eso qué explicación puede tener? Entonces cae toda la ropa y todos los pelos hacia abajo. Esto es verdad. No hay una explicación todavía cómo puede esta persona controlar o neutralizar el efecto de gravedad. Sí, yo recuerdo, Sebastián, que hace cosa de un año por ahí, hablando con el padre José María Pilón, me comentaba que él tenía un vídeo donde se veía a una persona dar 2 pasos por la pared tranquilamente y volver a bajar. No, ya he dicho yo, esto yo lo he visto en París porque cuando empezó los exorcismos en España, que fue el primero que localizamos fue en el año 60 y pico, principio de los 70, que era el padre Francisco de Paula Solá, que era el único exorcista que se conocía, que yo le localicé cuando estaba entonces en la cadena SER, y este hombre había hecho un exorcismo en Zaragoza. Y me llevó a otros exorcistas, a otros casos, y pude hacer la tesis. Y mejor, incluso el caso de ese de Zaragoza, yo lo plasmé en una película que se llama Viaje más allá, y se ve el caso de la chica de Zaragoza. Ahora bien, es verdad que se producen estos fenómenos paranormales. Sin embargo, para el caso de la chica de Zaragoza, existía un estado de culpabilidad que estaba mezclada con una relación que tenía con un hermano que ella profanaba hostias consagradas para dárselas al hermano, y el hermano le pertenecía a una secta, y luego el hermano también tuvo un accidente y se suicidó. En fin, todo eso le condujo a un estado de culpabilidad que derivó a esta muchacha, que derivó, yo soy posesa, y efectivamente la trataron con una terapia de posesión religiosa. Entonces, en vez de decir que estaba posesa por Satán, hubiera estado posesa, por ejemplo, por Elvis Presley, sí, o por Rodolfo Valentino, o por un extraterrestre, o por lo que se lo hubiera ocurrido. Efectivamente, porque hay gente, hace mucho me he encontrado uno, es curioso, para que veamos hasta dónde la mente es capaz de efectuar prodigios. Me acuerdo de una persona que se le hizo una experiencia con él, una persona bastante sugestionable. Se le dijo que él era Lord Byron, una reencarnación de Lord Byron. Bueno, pues a los pocos semanas, empezó a escribir poesías como Lord Byron. Y lo ves y dice, bueno, pues no solo se lo cree, sino que además lo escribe. ¿Y de dónde lo sacó? Si no había leído nunca Lord Byron. Igual sí que lo había leído, o igual lo leyó entonces, pero de repente empezó a sacar poesías a su estilo, el estilo de Lord Byron.
Por lo tanto, la sugestión es muy poderosa. De todas formas, a mí hay una cosa que me gustaría matizar, porque creo que estamos dejando de lado un tema bastante importante, ¿no? Y es la propia existencia del diablo. Hemos comenzado diciendo que es todo, o puede estar todo, cuestionado, porque es un concepto filosófico, es un concepto espiritual. No tiene por qué existir el diablo, el purgatorio, el infierno que viene aquí a... Perdona, pero ahora ya dice el Papa que no existe, ha sido él el que lo dice. El Papa dice que no existe, pero la última edición que existe del Catecismo Católico por el cual se rige esta religión, él dice que el exorcismo existe y que la posesión demoníaca existe, y yo lo he leído y es francamente espeluznante que en las puertas del siglo XXI la Iglesia siga diciendo que hay alguien que es la causa de todos los males. El otro día él mismo publicó y dijo, y lo tenemos grabado, que la cosa no era como la gente se creía, no era una cosa física, sino que era un estado de conciencia, dijo él. Entonces un estado o espiritual, de maldad o de malignidad. Que yo opino desde mi punto de vista que es más peligroso en sí que exista un diablo al que poder echarle la culpa, porque como decía antes, si esto lo achacamos realmente a un inconsciente colectivo, ¿no? A una falta de bondad por parte de la gente. Yo es lo que me pregunto, estamos comentando que puede ser una sintomatología patológica, que puede ser derivada por algún trastorno psicológico psiquiátrico, pero no deja de ser espeluznante que a lo largo de la historia y en culturas que son muy diversas, el cuadro como posesión exista. Y el cuadro como posesión está relativamente bien definido, y por ejemplo tenemos el caso sobre el que se basó la película del Exorcista, en el cual, pues bueno, no es toda la verdad tal y como se pinta en... ¿Tú lo conoces, la verdad? Yo la verdad, por lo que tengo visto, bueno, pues yo sí que la conozco. Sí, yo sé que no fue una niña, fue un niño. Pues yo sí que lo conozco. A ver. Porque Peter Blatt, el que escribió la obra, era compañero mío, tanto en el cine, porque también me dijo películas, y le conocí en Plaza de Janés, porque habíamos hecho, yo hice un libro, bueno, Pulsiones Diabólicas se publicó en Plaza de Janés, y él por entonces publicó un libro que en España no se ha publicado, en Argentina sí, en español, que se llama La verdadera historia del exorcista. Y entonces allí explica lo que pasó. Pero además, a mí me lo comentó él, ¿no? Y evidentemente es una novela cinematográfica. Es verdad, hubo fenómenos, sí que es verdad. Y eso nadie niega, que hoy en día los fenómenos paranormales existen, no se pueden negar, otra cosa es explicarlos. Pero de aquí a decir que una entidad sobrenatural hace daño a una persona, eso es muy fuerte. Yo lo que me refería cuando decía, no estoy hablando de una entidad sobrenatural, sino por calificarlo de alguna forma, porque obviamente hace 10 siglos el concepto que existía de diablo es muy diferente al que tenemos ahora. Llamemos posesión diabólica a esa serie de conjuntos que tiene que tener una persona, que requiere una persona para hacer cosas tan aberrantes como por ejemplo la que sucedió aquí en Albacete hace unos años, que en teoría se comentó que fue una posesión, un exorcismo mal hecho, el famoso caso de Almansa, en el que falleció una persona y además a manos de su propia madre. Yo no estoy diciendo que el demonio obviamente baje ahí, se meta en la cabeza de esta mujer y haga las atrocidades que hizo con su propia hija, pero sí tal vez el concepto de diablo, no como persona física ni como entidad palpable, sea una excusa que ha tenido la sociedad desde los tiempos más remotos para poder achacar precisamente a una patología, yo casi tacharía de criminal, que todos llevamos dentro y que en un momento determinado nace, porque yo he leído el expediente que se relató sobre este caso y no solamente es lo que pudo hacer la madre, sino lo involucrados que estuvieron varios miembros de la propia familia que permitieron que a una persona se le asesinase a sangre. Sí, lo que pasa que yo quiero aclarar aquí que creo que cualquier tipo de creencia, tanto religiosa como política, cualquier tipo de creencia llevada a un extremo puede terminar en una patología mental, que es lo que pasó realmente en el caso de Almansa. Porque yo estuve hablando con el sacerdote, con el psiquiatra, con la Guardia Civil, y ahí está claro el fenómeno cuál era, y es que la madre estaba convencida, por creencia, por fe, que tenía el demonio, y la mujer hace cosa de medio año por la última vez que la vi, y a mí seguía diciéndome que no mató a su hija, que fue el demonio. Y que lo volvería a hacer, de hecho. Sí. Es verdad, tiene razón. El caso de Almansa es muy tétrico y morboso, ¿eh? Sí, bastante. Sí, lo que decís, sí. Bastante por la gente que estuvo involucrada, porque recordemos que no solamente fue la madre, sino vecinas, familiares, las que entraron en esa orgía de sangre, porque desde luego una persona, a mí es lo que me extraña, una persona puede estar loca, como comentaba Fernando, loca lo digo entre comillas, una persona puede tener problemas o disfunciones
a nivel de personalidad, pero de eso a que lo estén viendo familiares, que lo estén viendo testigos y que nadie intente hacer nada, sino que se unan a esa orgía de sangre, a mí personalmente me parece de película de terror. No estoy diciendo que el diablo baje, pero desde luego debe ser muy contagioso que en un momento determinado pues la gente se une a esa macabra fiesta, por llamarlo de alguna forma. Sí. Esto efectivamente es muy lamentable. Y ocurre exactamente lo mismo con las apariciones de la Virgen, que en donde los fanáticos van a ver a la Virgen y todos lo ven. Y no solo ven a la Virgen, sino que aseguran, por ejemplo, ver 2 soles y que los soles giran sobre sí mismos, ¿sí o no? Y entonces tú en cualquier observatorio del mundo le preguntas si en algún momento ha habido 2 soles o los has visto girar. Claro. Evidentemente... Era un poquito lo que tratamos en el programa del jueves pasado, que precisamente estábamos hablando de luces populares. Claro. Y a la conclusión a la que llegamos es que, bueno, puede existir el fenómeno como tal, pero no tiene por qué ser la Virgen ni tiene por qué ser los extraterrestres. Será la interpretación que se dé según el contexto y según la cultura y según la gente. Pero claro, tú estas personas vas allí en el momento del éxtasis y les dices que no ven nada y que están alucinados y te matan. Directamente. Además nosotros tenemos una experiencia de ese tipo y la gente, si le dices algo que no es lo que ellos quieren oír, te pones en situación peligrosa. Mira, yo formé parte de la comisión de investigación de la Virgen de Lourdes. Sí. Lourdes, sí, la Virgen de Lourdes, estaba el doctor Schneider, que era un psicólogo de la Universidad de Nueva York, el doctor Ricardo Punzarnau, un neuropsiquiatra de la Universidad de Barcelona, y estaba yo en representación también de la parapsicología, y me acuerdo yo que estuvimos ahí investigando las apariciones con las videntes y no había forma de acercarse a examinarlas porque los fanáticos no te dejaban. Te mataban. Entonces tuvimos que pedirle a la vidente, digo, ya que eres amiga de la Virgen, pues dile que venga un día que esté sola y así podemos hablar. Y cayó en la trampa y lo hizo. Sí. Y sí, entonces la pudimos examinar perfectamente bien cómo entraba en un estado de rigidez catatónica, en un estado sonambúlico entraba, y cómo se le dilataban, por ejemplo, las pupilas de los ojos y veía a la Virgen. Entonces colocábamos, por ejemplo, una plancha de plomo delante de los ojos y no decía, apártala que no lo veo, no, ella sigue viendo la Virgen porque la visión era intelectual, era psíquica, claro. O sea, aunque le hubieras puesto delante lo veía, ella seguía. Claro, y entonces y nos daba mensajes y cambiaba de voz, se producían unos fenómenos de transformación de la voz, ¿no? Ese tipo de fenómeno también se da en los casos de posesión, el fenómeno de la posesión en psicología se conoce perfectamente, que se llama prosopopesis, y la elongación de la constitución orgánica, o sea, de los rasgos, también es conocido, y por lo tanto hay unas explicaciones psíquicas, o si queremos parapsíquicas, da lo mismo, pero no sobrenaturales. Es la Iglesia la que inventa todo todas estas creencias que hacen, como decíais vosotros, hacen daño al personal, aunque creo que en un principio lo hicieron para aterrorizar al personal y han acabado haciéndose daño ellos mismos. Retomando también, siguiendo la línea de la posesión, ¿a qué tipo de personas afecta en mayor grado este fenómeno? ¿Que tienen algún perfil psicológico concreto? Sí, el perfil de estas personas suelen ser gente inadaptada, gente solitaria, gente frustrada, pero muy frecuentemente gente inadaptada que sufre un estado de ansiedad agudo, ¿no? Que necesita algo algo vital que le ayude a sobrevivir, a superar algo. Entonces recurre a buscar ayuda en algo sobrenatural, ¿no? Y es cierto lo que se comenta de que se dan con mayor casuística dentro del sexo femenino. Sí, la verdad es que sí que es verdad. En realidad todos los fenómenos paranormales se dan con mucha más casuística, son más frecuentes en las mujeres. ¿Y por qué puede ser eso? Supongo que por la propia constitución de la mujer, que es mucho más compleja, y puede sufrir algún tipo de alteración bioquímico, porque todas las enfermedades de la mente, supongo que sabréis que están ligadas al equilibrio bioquímico del organismo. Sí, claro. Entonces las mujeres suelen sufrir, son muy propensas a este tipo de desequilibrios cuando tienen la menstruación, en fin, en diferentes, luego cuando ya son mayores. O sea, y suele ocurrir chavalas o gente muy joven o gente muy mayor. Sí, yo de hecho quería comentar aquí, no sé si conocerás uno de los últimos casos más macabros que hay al respecto, que fue el caso del asesinato en el Albaicín, en Granada. Esta chica era una chica que, según los informes psiquiátricos, padecía esquizofrenia, y resulta que después de una serie de rituales la asesinaron pensando que tenía el diablo,
porque tenía giros y contorsiones antinatura. Entonces, allí afirmaban todos los testigos que el giro de la cabeza, del cuello, era de cerca de 360 grados. Y en principio se pensaba que eran alucinaciones de la gente, pero luego vieron que era verdad, porque al hacer la autopsia se dieron cuenta que la chica de nacimiento tenía una malformación que le permitía girar la cabeza. Efectivamente. O sea, estamos hablando de un caso donde una malformación genética da pie a interpretarla como un síntoma de posesión. Efectivamente, tiene razón en este caso, sí, fue así. Por tanto, lo que vimos en la película del exorcista no hay, ¿no? Sería un poco largo de explicar, no sé si en el libro ese de Plaza de Canés, Posesiones y exorcismos en profundidad, lo explico, lo de la película. Creo que allí lo explico. Si no, hay otro que se llama Posesiones y exorcismos en España, de la misma época, que no sé, uno de los dos lo explicaba. Pero el cine es otra historia, porque el cine lo que intenta es transmitir, ¿no?, unas historias, mandar mensajes, pero no tiene por qué ser una universidad el cine, ¿sí o no? No, sí, eso está claro. Por ejemplo, ha hecho más bien al tema de la ufología la película Encuentros de la tercera fase, que todos los libros de ufología juntos. Claro, ¿Sí o no? Los medios de comunicación y más el cine tienen, en fin, un poder grandísimo, y lo que nos transmitan, pues mucha gente se lo crea que es juntillas. Efectivamente, eso es así. ¿Y cómo explicas tú eso? Dices que en los libros lo comentabas, el tema de la película El exorcista, ¿qué explicación le pones tú a lo de giro de la cabeza y eso? Bueno, el tema de esta chica, yo ahora no me acuerdo realmente cuál fue la génesis de esta perturbación. Ahora no me acuerdo porque hace bastante tiempo que no era una chica, era un niño, ¿eh? Sí, era un niño, eso lo sabemos. Pero fue un problema familiar, de abandono familiar, que él empezaba a llamar la atención sobre su persona, y creo, me parece recordar que fue así. Pero no hace mucho estuve en otro caso en Córdoba, en Argentina, muy parecido, exactamente igual, en un rancho, una chica también poseída, y se mandó a un jesuita, que es parapsicólogo, el padre Novillo Paulí, lo mandó al obispado para ver si esa chica estaba poseída. Y sí, fueron allí, y es curioso porque estabas comiendo y de repente pues hacía levitar el tenedor o la cuchara, ¿no? y saltaba y iba a parar encima de un armario que había detrás, o detrás de un cuadro. Entonces estos fenómenos tan extraños le hacían ver a los sacerdotes del lugar que esta chica estaba poseída. Sin embargo, el doctor Novillo Paulina, también psicólogo, es de la Universidad de Rhein, de Duik, en Carolina del Norte, donde estaba el doctor Rhein, quiero decir. O sea, es un hombre formado en parapsicología universitariamente. Pues, y a pesar de ser sacerdote, investigó, estuvo una semana viviendo allí, y vio incluso el fenómeno de materialización de la lluvia de piedras en el interior de la casa. En cambio, fuera hacía sol y no llovía. Se materializaba la propia chica. Bueno, cuando esta chica fue reconducida con terapia psicológica, y creo que con hipnosis, no me acuerdo tampoco la técnica, pero reconducieron su personalidad porque tenía un problema de aislación, que ella quería irse a vivir a la ciudad y sus padres lo obligaban a quedarse en el rancho, y lo que quería era largarse de allí, y empezó ese estado de posesión hasta llamar la atención sobre ella. Y cuando se le recondujo su personalidad, primero dijo lo que quería, cuáles eran sus verdaderos motivos, y luego nunca más volvió a hacerlo. Y sus padres la dejaron ir a la ciudad, y ahora esta chica ya ha terminado la carrera, y bueno, ya no le pasa nada. Entonces deberíamos hablar de psicólogos y no de exorcistas. Pero bueno, en este caso le mandaron a porque era psicólogo a la vez jesuita, y a la vez se dedicaba a la investigación parapsicológica y hacía exorcismos. Pero es que todos los que suelen dedicarse a los exorcismos suelen ser gente más preparada de lo normal, porque no solo es cuestión de tener fe, o ser un sacerdote, o no serlo, da lo mismo, puede ser un seglar, sino se trata de tener más conocimiento, sobre todo de las ciencias psíquicas, ¿no?, y del comportamiento de la persona. Yo hay una cosa que me gustaría preguntarte. ¿Existe, imagino que sí, en otras culturas y en otras religiones lo que en la cristiana se conoce como posesión diabólica y se practica lo que aquí se conoce como exorcismo? En todas las hay, ¿eh? Lo que pasa es que cada uno está invadido o poseído por espíritus diferentes, ¿no?, que no son religiosos, a veces son espíritus de la selva,
dioses del mal, pero no sí, que no tiene por qué ser el diablo, ¿no? No, no tiene por qué ser, porque realmente las enfermedades, las perturbaciones o las disociaciones psíquicas o como quieramos llamarle, mira, hubo un caso hace años, que creo que se llama Civil, ella, la chica, que yo cuando hice el doctorado en aquel momento se estaba produciendo en Nueva York, ¿no? Era una chica que tuvo, creo que era 14 personalidades diferentes a la vez. ¿14? Sí, entonces estaba poseída por 14 personas a la vez. Y lo llevó una psiquiatra, una mujer psiquiatra de Nueva York, muy bien llevado, que era hipnoterapeuta. Y de estas 14 que tenía, había 2 o 3 que se convertían en hombre. O sea, adoptaba la personalidad de hombre, la voz de hombre, los rasgos y la fuerza. ¿De un hombre? De hombre, o sea, un fenómeno de sansonismo que se llama. Y esta Civil fue debidamente tratada, la verdad es que de una forma psicológica y también con medicamentos para equilibrar todos sus fluidos, todos sus líquidos orgánicos, porque, por ejemplo, las depresiones hay un problema también de perturbación de líquidos. Y en algunos casos, bueno, en casi todos los casos de psiquismo hay problemas también orgánicos, además de psíquicos. Una vez curada esta chica, se acabó el problema y nunca más lo ha tenido. Sin embargo, si esta mujer, en vez de caer en manos de una psiquiatra, cae en manos de una secta satánica o cae en manos de una secta religiosa, llámese católica o llámese protestante o budista, o como quieran llamarle, da lo mismo. Yo no lo digo en sentido peyorativo, solamente como referente. Pues, ¿qué ocurriría? Pues hubiera ido, vamos. Eres víctima de Mahoma, o víctima de Dios, o víctima del diablo, o víctima de quien tú quieras. Del espíritu o de la... Sí, o la víctima de un dios del vudú, ¿sí o no? Sí, un orisha, yo quería comentar que, por ejemplo, depende de la creencia que tenga cada tipo de religión, así es la posesión. Por ejemplo, los arapahoes, los chiricahuas, los cheyenne, esa gente pensaba que la posesión diabólica era de un espíritu hacia un árbol, y en su cultura, en su entorno, hay cantidad de árboles poseídos, y sin embargo esas posesiones nunca se daban en personas. Y, por ejemplo, los espíritas hablan de posesiones de espíritus de personas desencarnadas. Y los baptistas, por ejemplo, creen en la posesión física, o sea, ellos hablan de unas entidades físicas que penetran dentro. Pero efectivamente, cada uno es poseído según las creencias que tiene. Claro. Podemos concluir entonces que la posesión como tal existe, pero más bien como algo psicológico, como un desequilibrio psíquico. Más una posesión, si me lo permite, no es realmente... Etimológicamente hablando, no es una posesión, es una doble personalidad. O sea, esquizofrenia. Sí, ¿no? o triple, da lo mismo, pero siempre es una personalidad múltiple quizá, pero no es que uno esté dentro de otro, sino que tiene esa disociación, tiene 2 personalidades, o 3, y algunas son alternativas, o sea, van variando y son discontinuas. En este caso es un primer grado que se llama obsesión, se le denomina obsesión diabólica cuando es discontinua, o sea, no es durante todo el día, y luego cuando ya es permanente ya se llama posesión. Estos son los 2 grados que da la Iglesia. De todos modos, para nosotros sigue siendo una persona que sufre una perturbación, que a veces es segura y a veces es leve, ¿no? Sí. Y esa es la verdad. Entonces, en el campo de los fenómenos de la mente, y esto va para toda la parapsicología, para ser serios hay que investigarlo seriamente. Cuando tú te encuentras un parapsicólogo que te empieza a hablar de que los espíritus que me están grabando una psicofonía, o que hoy veo cascarones cósmicos en el aura, esta persona no es un parapsicólogo, será un ocultista, será lo que quiera, pero no... y eso hace mucho daño. Claro. Hace mucho daño porque... Ahí voy. Bueno, pues yo creo que el tema ha quedado más o menos claro, ¿no? Sí, pueden estar tranquilos nuestros contertulios y nuestros oyentes también. No va a dejar nadie a poseerlos. No, pero perdonadme un momento, de todos modos sería interesante que llamarais a un sacerdote que os explique su filosofía y su punto de vista. Crea, y la gente que sigue estas creencias, pues bueno, estarán quizá más contentas. Tengo que decir que me he pasado toda la semana intentando encontrar a uno
que se dignara a conceder una entrevista para meter algún corte. No, mira... Y fíjate que ninguno ha querido, o sea que lo digo aquí públicamente, que se ha intentado para precisamente dar otro punto de vista a los oyentes y ha sido materialmente imposible. Y el micrófono sigue abierto para que cualquier sacerdote que lo desee, o cualquier teólogo, cualquier parte vinculada con esta creencia, pues pueda venir aquí y exponernos su punto de vista. Por supuesto. Mira, una cosa, es lógico que reaccionen así, porque la gente tiene más cultura y ellos se dan cuenta que no se pueden decir barbaridades. Claro. A ver, de todos modos, yo estoy dispuesto a sostener un debate con ellos donde sea y con quien sea, para que me demuestren que el diablo existe. Ya no hay a la posesión, o sea, no se inventó el diablo. Y si quieres, ya ni el diablo, que me demuestren que existe Dios. Es que es lo mismo. Y ya no hablo, por supuesto, cosas indemostrables como lo de Jesús, como todo lo del Nuevo Testamento, bueno, o incluso lo del Antiguo Testamento, lo de Moisés, en fin. Sí, toda la... Vamos, es mejor que se estén calladitos y que se porten bien. Muy bien, pues si te parece intentaremos conseguir alguno y de aquí a una serie de programas pues intentaremos también tenerlo aquí en el estudio. Te quedas invitado por si quieres venir y mira, establecemos un debate para intentar llegar a alguna conclusión coherente, creo yo, ¿no? Sí, ellos escurren el bulto y prefieren no discutirlo. De todas formas, Sebastián, te quiero comentar que si no pasa nada te esperaremos para el año que viene las jornadas que vamos a hacer de parapsicología, que no ha dado tiempo este año. Sí. Y queremos comentarte ya que contamos contigo. Han sido unas jornadas muy enigmáticas. Sí, demasiado enigmáticas. Claro, esto no se puede hacer, hombre. Ha sido por falta de tiempo. Oye, una cosa, ¿os puedo dar una primicia? Sí, por supuesto. Que se ha firmado esta tarde. Sí, adelante. A final de este año, o a principios de enero, o final, antes de Navidad, sale la nueva publicación. Hombre, ¿sí? ¿Con qué título? Se llama Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes. Queremos darte la enhorabuena porque yo creo que sé de lo que me estás hablando. Sí. Y yo ya lo digo públicamente, enhorabuena. Y en nada, adelante. ¿Y para cuándo dices que sale? A final de año. Entra con un nuevo milenio. Nuevos Horizontes, aunque en realidad ya sabes que el nuevo milenio tampoco empieza el día 1, sino que empieza en 2001. Sí, es la primera vez que 1000 años tiene 999. Pero bueno. Bueno, pues... Entonces, esta revista tendrá un corte más científico, pero tampoco al extremo de ser una cátedra ni ser un curso de ciencia, pero se procurará racionalizar un poco las cosas. Pues yo creo que hace falta dentro de todo. Y están abiertos a todas vuestras investigaciones, a todo lo que queráis y a todo el mundo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hay que ser así. Muy bien, pues muchísimas gracias por esa primicia. Pues muchísimas gracias por haber participado hoy esta noche aquí en el programa Al Otro Lado. Y también esperamos vuestras colaboraciones. Pues muchas gracias, ya sabes que las tienes. A ver si es verdad, ¿eh? Muy bien, un saludo, Felicidades por lo de la luz del Pardao. Muchas gracias también. Adiós y buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Las cosas no dejan de existir porque las ignoremos. Los hechos están ahí, esperando, aunque a veces provengan del otro lado. Al otro lado, un programa de radio que no ignora otras realidades. Todos los jueves de 11 a 12 de la noche. Exista o no exista Satanás detrás de sus espeluznantes manifestaciones, lo cierto es que ni la psiquiatría ni la religión han sido capaces de explicar ciertos hechos y detalles pavorosos directamente relacionados con el fenómeno que hemos tratado esta noche, el fenómeno de la posesión diabólica. Simples dementes o emisarios de un dios oscuro, los endemoniados de todas las épocas muestran un mismo rostro ambiguo y desfigurado, más propio de una amenaza oculta que se yergue desde el mismo infierno que de aquellas fuerzas subconscientes que residen latentes en el interior de la mente humana. Suponemos que con el tiempo muchas de esas incógnitas que aún hoy nos hacen pensar que el diablo se mueve entre nosotros y nos acecha y puede llegar incluso a poseer nuestra conciencia irán siendo poco a poco desterradas por el raciocinio y la ciencia. Mientras tanto, solo nos queda estar prevenidos y, ¿por qué no?, temer más a la idea de hombre que a la de Satán o Belcebú. Piensen, si no, que es más malvado la mayoría de ocasiones y quién es siempre su instrumento.